quiero contarte que hoy tenemos una excelente porción de la palabra, Juan 11, versos del 17 al 37. Y vamos a leer una historia. Cuando hablamos de que Dios tiene poder, vamos a ver para mí uno de los milagros más grandes que Jesús hizo, y fue cuando fue a ver a María y a Marta que Lázaro había muerto. Así que yo quiero invitarte a que tú te unas con nosotros en la lectura de la Biblia. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Y comenzamos con Juan 11. En el versículo 17 dice: cuando Jesús llegó, se encontró con que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos se habían acercado a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Dicho esto, Marta fue y llamó a María, su hermana, y en secreto le dijo: el maestro está aquí y te llama. Al oír esto, ella se levantó deprisa y fue a su encuentro. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Cuando los judíos que estaban en casa con María y la consolaban vieron que ella se había levantado deprisa y había salido, la siguieron. Decían: va al sepulcro a llorar ahí. Y cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que la acompañaban, se conmovió profundamente y con su espíritu turbado dijo: ¿dónde le pusieron? Y le dijeron: Señor, ven a verlo. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron entonces: miren cuánto lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron: ¿y este que le abrió los ojos a los ciegos no podría haber evitado que Lázaro muriera? Una vez más, profundamente conmovido, Jesús fue al sepulcro, que era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, pues ha estado allí 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Y Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Escuche bien esto. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió con las manos y los pies envueltos en vendas y el rostro envuelto en un sudario. Entonces Jesús les dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. ¡Wow! ¡Qué increíble la lectura de esta mañana! ¿Y sabes qué? Es una lectura donde vemos manifestarse el poder de Dios, pero vemos manifestar también lo que hace un momento Mafi nos decía, y Ricky, que a Dios le importamos. Como a veces nosotros creemos que no le importamos a Dios. A veces creemos que Dios se atrasó, llegó tarde, no llegó a tiempo. De plano, yo no soy su prioridad, ¿verdad? Hay más problemas en el Medio Oriente que a mí. Y empezamos a ver eso. Y yo creo que fue lo que Marta y María en un momento pensaron. Y le dijeron las dos, le dijeron: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y creo que muchas veces nos pasa a nosotros y pasamos por ese proceso de que, no, yo creo que a Dios no le importa, ¿verdad? Yo creo que Dios, no, a mí no me pone atención. Y cuando vemos que Dios llega en el momento justo, en el momento necesario, me encanta porque los tiempos de Dios son perfectos. Y que incluso lo que nosotros podemos pensar que está muerto,
Él tiene, amigos, la capacidad de resucitarlo. Así es. Sí, a mí me parece impresionante cómo ella empieza, si hubieras estado aquí, ¿verdad? Y cuántas veces nosotros, nuestra actitud con Dios es, si hubieras estado ahí, si hubieras visto, si me hubieras acompañado, sabrías lo que me hicieron, lo que me dijeron, lo que sentí, ¿verdad? Y creo que esto nos recuerda que Jesús sí estaba ahí. Y es bien interesante porque yo cuando leía esta porción de la Biblia decía, Señor, pero ¿por qué te tardaste tanto? ¿Por qué si supiste a tiempo, esperaste? Porque no es que, tenía mucho tiempo para llegar. No, ni siquiera fue el camino. Él esperó y llegó a tiempo, ¿verdad? Y entonces leí ahí un comentario ayer que menciona que en ese tiempo se creía que en 3 días todavía como que el alma de la persona seguía cerca, no sé cómo explicarlo. Y entonces ellos esperaban esos 3 días y ya el 4.º día pues era caso perdido, pues o sea, ya no había nada que hacer. Entonces realmente lo que Jesús está haciendo es botándoles. Si hubiera sido en el 2.º día, si hubiera sido todavía en el 3.er día, habrían dicho, era cierto el rumor. Era cierto. Era cierto lo que decían, que pasa 3 días y por eso lo pudo resucitar. Pero cuando pasa ese 4.º día, lo que sucede es que ellas entienden es el poder de Dios puesto en acción. No es que los rumores eran ciertos, no es que... Y entonces ya no se vuelve tampoco... porque se podía volver también como un, ahora siempre vamos a esperar esos 3 días porque algo puede pasar, no sé cómo decirlo, como un ritual o como algo en la mente, sino que Él le rompe lo que hay en la mente y dice, yo soy Señor hasta de la muerte, ¿verdad? Así es. Y Mafi, lo que decís es emocionante. ¿Saben por qué? Porque lo ponía así, para Dios, 4 días después es a tiempo. Sí. O sea, para Dios... llegar tarde es a tiempo. Y no sé si usted tiene, digamos, a alguien que tiene una capacidad de alterar el orden de las cosas, del ambiente. Cuando llega esta persona, era el momento, ¿verdad? Yo tengo personas a mi alrededor que cuando llegan a la reunión, ahí comienza la reunión. No porque la persona sea más importante o demás, sino porque como que le dan forma, ¿verdad? Y uno dice, ¡ala, qué buenísimo! Entonces no habíamos comenzado realmente. Entonces Jesús está diciendo, no ha comenzado nada hasta que yo llego. O sea, cuando yo llego, ahí es el momento. Y dentro de esto... dentro de estas afirmaciones que le estamos compartiendo el día de hoy, estas verdades, Dios existe, le importo y tiene el poder. Me gusta el verso 42 cuando Jesús dice, yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Jesús comienza a orar y le dice, aquí estoy orando. Y después él mismo aclara, yo sé que siempre me has escuchado. Yo no creo que no me estabas oyendo, no creo que de repente tuve que despertar al Padre para ver si me ponía atención. Yo sé que me escuchas, pero lo estoy diciendo para que los demás crean que tú me has enviado. Porque la gran declaración de esto, la declaración de ambas hermanas, de si hubieras estado a tiempo, siempre se complementaba, ¿crees? Y cuando le dicen, creo que tú eres el Hijo de Dios, ese era el argumento de 4 días más, ¿verdad? Espérense, ya vamos a ir. Ese era el argumento de que ya huela feo Lázaro, ¿verdad? O sea, ese era el argumento. ¿Crees? Y la respuesta de ellas, creo que eres el Hijo de Dios. Esa era la razón de llegar a ese momento. Ok, entonces podemos hacer algo, si tú crees. Pero es impresionante porque Jesús no necesitaba que ellas creyeran para hacer el milagro. Ajá. Es Jesús. Y les dice, si crees, verás la gloria de Dios. Y entonces las invita a ver la gloria de Dios cuando Él pudo haber hecho todo solo. O sea, como hay algo que deja también en ellas ese haber creído en Jesús. Sí. Y yo creo que esa es la misericordia de Dios en nosotros, porque, Mafi, me encanta lo que decías, porque Dios puede haber hecho milagros y Él por su cuenta, pero Él invitó a la gente. Me llama la atención, tú decías lo de los 3 días, que ellos creían que el alma andaba por ahí cerca, entonces Él esperó 4, pero aparte de todo, había una multitud presente, todavía había gente ahí con ellos acompañándolos, y entonces lo hizo para que la gloria de Dios se manifestara, para que las personas creyeran. Y con lo que Ricky decía, yo quiero tomar algo, y es cuando Jesús ora y le dice al Padre,
yo sé que tú siempre me escuchas, pero ahora lo hago para que estos también sepan. Yo quiero decirte algo, Dios te escucha. Dios escucha cada una de tus oraciones. Aunque tú a veces digas, ¿será que me escuchó? ¿Será que no? Dios escucha cada una de nuestras oraciones y por eso es que debemos acercarnos confiadamente a Él, porque Él escucha nuestras oraciones y tiene el poder para responderlas. Tiene el poder para responderlas. Mira, la Biblia dice que Jesús le dice a los discípulos, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Las hermanas de Lázaro ya estaban, lo voy a decir así, desahuciadas. Ya no tenían esperanza. Y sin embargo aparece Jesús. Y todavía ellos, porque muchas veces nosotros tratamos de decirle a Dios, Señor, es que ya no puedes, mira, ya tiene 4 días, ya tiene puesta la piedra, huele feo. Nosotros mismos a veces contribuimos a no tener fe. Señor, ya no se puede. Mejor ya consuélame, abrázame, pero ya no se puede hacer nada. Y Dios dice, no hay nada imposible para mí. A ver, quiten la piedra. Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención en esta porción es la oración. Y es el poder de la oración. Jesús, si nosotros vemos en los evangelios, Él prácticamente pasaba todas las noches orando, ustedes. ¿Sí? Y lo que vemos en el día era la manifestación de esas oraciones. Porque la oración con Lázaro no fue gran cosa. Lázaro, ven fuera, dice una versión. 3 palabras y ya Él fue. Pero es el poder de la oración. ¿Qué pasa si nosotros invertimos tiempo en la oración? Vamos a ver el poder de Dios manifestado. Sí, y ahí cuando le dice Lázaro, ven fuera, a mí siempre me ha llamado la atención pensar que habrán pensado todos. Y este loco, ¿qué onda, verdad? O sea, todos están aquí llorando y sí, viene con estas ideas y viene y le dice algo a la hermana, pero cuando lo llama le dice, ven fuera, como que estuviera vivo. Pero al final, ese es Jesús, el único que puede llamar las cosas que no son como si fueran. Y entonces le habla como un hombre vivo, pero es bien interesante que él sale y se levanta y Jesús podría haberlo desatado de todas las vendas, pero no lo hace. Y creo que ahí hay un punto bien importante y es la importancia de la comunidad, de las personas alrededor de nosotros, porque Jesús hace lo que solo Dios puede hacer y es levantarlo, decirle sal fuera y que él se levante de la tumba y salga. Pero después es el rol de la comunidad hacer lo que las personas pueden hacer, que es ayudarlo a quitarse esas vendas. Y yo pensaba cómo Dios nos ha puesto en una comunidad por una razón, ¿verdad? Y cómo Dios quiere venir y llamar a la vida aquellas cosas que tal vez sentimos que están muertas y no podemos decirle, Jesús, el milagro se tiene que dar de esta forma. Tienes que venir en el segundo día o tienes que venir antes de que se muera porque entonces solo lo sanas, ¿verdad? Sino dejar que Dios sea Dios y preguntar cuál es mi rol en esto que estoy viviendo. Así es, Mafi. Y sabes, de la mano de esto, cuando nosotros le pedimos a Dios, yo estoy seguro que muchas veces le damos esas sugerencias, le decimos deberías de hacer esto y aquello, este es el milagro que necesito. Marta es la primera. Yo sé que siempre hablamos de Marta, que es la turbada, la que solo está afanada, pero ¿saben qué? A mí me gusta este capítulo, es uno de los que más me han encontrado en momentos difíciles de mi vida. Y Juan 11:22 dice, pero yo sé, y es Marta hablando, que lo que pidas al Padre te dará. Miren ustedes, eso a mí me impacta porque ella fue la primera que dijo, yo sé que lo que tú digas va a pasar. Y está declarando que Él tiene el poder, ¿verdad ustedes? Y eso es lo que nosotros necesitamos declarar de Dios, no decirle cómo hacer las cosas, decirle, tú puedes hacer lo que tú quieras. Y ahí nosotros rendimos al Señor las circunstancias, le rendimos a Él. Señor, mira, yo sé que mi hijo, mi hija, yo sé que mi esposo, ¿verdad? Mi esposa, y comenzamos a hacer un montón de oraciones y dentro de ellas le damos sugerencias. Dígale a Dios, yo sé que lo que tú quieras hacer, lo puedes hacer. Yo sé que tú puedes transformar un corazón, yo sé que tú puedes transformar las circunstancias, yo sé que tú puedes cambiar mi perspectiva y mi forma de ver esta enfermedad. Yo sé que tú puedes quitarme esta enfermedad,
Pero Señor, lo que te digo es, tú haz tu voluntad. Y cuando le entregamos esa voluntad a Dios, ustedes, y le decimos, Señor, aquí estoy para ver lo que tú querés hacer. Entonces Dios dice, ahorita hago algo, ¿verdad? Jesús ya, démosle pues, ¿verdad? Y qué lindo porque dentro de este episodio vemos cómo le importamos. Dice, se conmovió, el famoso verso más corto, ¿verdad? Ustedes, Jesús lloró. Y uno decía, bueno, diga un versículo cuando uno era chiquito, cuando yo era chiquito, pues, ¿verdad? ¿Y cuál es ese verso? Juan 11:35. Jesús lloró. Ella era como que el que sacaba uno de insignia. Sí me sé la Biblia. Solo eso. Pues. O Génesis 1:1. Pero increíble cómo eso de dejar que se haga la voluntad de Dios. Y cuando yo vengo y entrego todo lo que tengo a Dios y le digo, Señor, que se haga tu voluntad, porque tu voluntad es mejor que la mía. Yo quisiera que, de verdad, Ricky, en la línea en lo que estabas hablando, ¿qué tal si hacemos una oración de que cada uno de nosotros podamos entregar eso a Dios? Y como dice Juan 11:22 y como dice Marta, sabiendo que lo que pidamos, Él lo va a conceder. Pero cuando pedimos de acuerdo a su voluntad, no a lo que nosotros queremos en el tiempo que queremos, sino a su voluntad. Y a mí me gusta decirlo mucho y ustedes me han oído, pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, entonces ¿por qué quiero hacer yo la mía? Mejor que Él haga la suya en cualquier situación que tengamos. Así es, gracias Néstor. Amigo, donde esté ahí, tome un momento, sintonice su corazón a Dios y oremos todos. Padre, gracias por escucharnos. Como Jesús, tú lo dijiste, sabemos que siempre nos escuchas, pero lo decimos para que sepan todos que podemos hablarte, que podemos llegar delante de ti. Hoy venimos y te decimos, Señor, haz tu voluntad en nuestras vidas. Quisiéramos clamar de mil maneras, quisiéramos decirte cómo ordenar el mundo, pero nosotros mismos lo hemos desordenado. Hoy te pedimos que ingreses a nuestra vida, que cambies todos los aspectos que tengas que cambiar, que nos examines y nos hagas caminar al lado tuyo, que hagas tu voluntad en nuestra vida. Hoy creemos que existes. Te creemos a ti, creemos, Jesús, que eres el Hijo del Dios viviente, que moriste, resucitaste y estás sentado a la diestra del Padre, y creemos que tienes el poder y que nos amas. Hoy, en esa confianza, Señor, descansamos en ti y te decimos, haz tu voluntad. Lo decimos en tu nombre, Jesús. Amén. Vaya con Dios. Y Dios constantemente nos está hablando, está manifestándose su amor. Solo el hecho de que hoy podamos estar acá, de que hoy tú puedas ir a tu trabajo, de que te hayas podido levantar, que estés preparando el desayuno, que puedas, como decía mi querido Ludwig de León, un amigo, que tengamos la capacidad de escoger qué vamos a comer. Eso es porque Dios nos ama, y cada uno de nosotros, si en algún momento dudamos del amor de Dios en nuestra vida o de que a Dios le importamos, mira, solo el hecho de que hoy te puedas levantar, y cuando empezamos a ver esos pequeños detalles o grandes de Dios, ¿cómo no vamos a poder creer en Dios? También hemos tenido, yo creo que, manifestaciones como una sanidad por enfermedad, como fue en mi caso, y hemos tenido otras circunstancias, provisión sobrenatural, aquellos milagros de rescate que Dios hace. Constantemente vemos que a Dios le importamos, y eso nos hace muchas veces creer en Dios. Pero cuando le entregamos, Ricky, lo que vos mencionabas, le entregamos nuestra vida a Dios y reconocemos que sin Él no tenemos nada, ese cambio sobrenatural en nuestra vida. Mafi, no sé si tú has tenido alguna experiencia que te llegue a creer todavía más en Dios. La verdad es que yo toda mi vida fui cristiana, en que sabía que Dios existía. Pero me recuerdo que un martes de habitación yo vine con una actitud retadora y le dije, bueno, Dios, si realmente te importo como dicen que te importo, yo quiero que me digas cómo me ves. Y entonces llegué en habitación, habían personas orando por nosotros, llego y me dicen alguna petición en especial. No, lo que Dios les diga. A ver, porque sorpréndanme. Yo venía a retar al Señor, ¿verdad? Si realmente no venía con esa convicción que realmente. Y cuando empieza la persona a orar por mí, empieza como muy básico, ¿verdad? Yo te pido que bendigas a mi amiga y no sé qué. Y en eso empieza la palabra de Dios a decir, y Dios dice que tú eres esto, esto, esto y esto. Y yo dije, de verdad que solo el Señor podía saber que en lo más profundo de mi corazón yo quería saber esto. ¿Quién soy para Él?
Y creo que para mí ese fue el parteaguas, el antes y el después. Y aunque creía en Dios, a partir de ahí creí realmente en Dios. Por eso les hacía la pregunta. Sabemos que Dios existe, sabemos que le importo a Dios, sabemos que Dios tiene poder, pero ¿realmente lo sabemos en la cabeza? Pero lo creemos en nuestro corazón. Así es, exactamente. Si realmente, o sea, estamos sintonizados con Él, ¿verdad? Ustedes sí, bueno, sí, Dios tiene toda la capacidad, pero no sé si quiere conmigo, ¿verdad? Ajá. No sé si está enojado. Y muchas veces esos paradigmas, ¿verdad? De si hubieras estado aquí, ¿verdad? Diría Marta, diría María, si hubieras estado aquí, mi hermano no estaría así. Y me quedé pensando, Mafi, lo que decías en el primer segmento. Jesús pudo haber hecho el milagro ni estando ahí, pues si había, ¿verdad? Ya enviado, estaba haciendo milagros así de que mandaba la palabra y sucedía. Imagínense ustedes, ¿por qué quería estar ahí? Quería mostrar, me importan. O sea, quiero estar cerca. Quiero que sepan que a mí no se me sale el tiempo de las manos, a mí no se me salen las circunstancias de las manos. Y la verdad es que, amigos, les tengo noticias. Lázaro murió después de eso. O sea, Lázaro resucitó, pero no quedó en vida. Lázaro murió, pero lo que Jesús quería decir en ese momento es, tengo esa cercanía. Estoy interesado. Tus problemas me importan. Tan solo hablemos. Hablemos de ellos. Y cuando se conmueve es en medio de la circunstancia. No porque no sabía que iba a levantar a Lázaro. Jesús no lloró porque, ¿será que...? No, Jesús sabía eso. Lo que está viendo es el dolor de las circunstancias. A Él le conmueve nuestra humanidad. Como humano, Él se conmovía de nosotros. ¿Cómo no lo va a hacer como Dios que nos creó, nos formó, nos conoce y nos ama? ¿No? Y es a veces cuando vemos a alguien llorar no siempre nos hace llorar. Sí. Pero cuando es alguien que amas profundamente, verlo llorar lo descompone a uno. Y entonces, cabal, Jesús sabía que iba a resucitar. O sea, Él sabía qué era lo que iba a hacer. Pero es ese amor que a veces se nos pasa. O sea, a veces leemos la historia y no sentimos ese amor de parte de Jesús, que es el mismo hacia nosotros. Así es. Gracias, amigos. De verdad que qué buenos comentarios, pero aquí tengo una vocecita que dice lean joven. Lean joven. Lean joven. Estamos con nuestro tema 3 verdades acerca de Dios. A Dios, Dios existe, le importo y tiene poder. Y estamos en nuestra temporada Next. Así que yo quiero que veas la presentación y vamos a arrancar con la lectura de nuestro libro de 8 decisiones sanadoras de John Baker. Las heridas, complejos y malos hábitos estancan nuestro verdadero destino. Rompe con el pasado. Next. Decide y avanza. La ayuda llega cuando creemos que Él tiene el poder para ayudarnos a recuperarnos de cualquier situación dañina que hayamos vivido o estemos viviendo. Para alcanzar esta verdad es indispensable que creamos e interioricemos las siguientes 3 verdades acerca de Dios. Y la verdad número 1 es Dios existe. La Biblia deja muy en claro que creer en Dios es esencial. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer en Él, en que Él existe y recompensa a quienes lo buscan. La mayoría de la gente reconoce que Dios existe. ¿Por qué? Porque se requiere más fe para buscar algo diferente a un creador para afirmar su existencia. Si usted desarma su reloj por completo, coloca las piezas en una bolsa, la sacude y luego vierte el contenido en una mesa, la probabilidad de que las piezas se junten al azar sería bastante remota. El mundo es mucho más complejo que su reloj. Donde hay un efecto debe haber una causa. Donde hay un diseño debe haber un diseñador. Y donde hay una creación debe haber un creador. En Romanos 1:20 se expresa de esta forma: porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Yo creo que nadie tiene excusa para decir que Dios sí existe de diferentes maneras.
nosotros vemos la manifestación de Dios. Y cuando nosotros empezamos a ver, y me encanta cómo lo pone John Baker, porque dice, donde hay un efecto debe haber una causa, donde hay un diseño debe haber un diseñador, y donde hay una creación debe haber un creador. Todo esto que tú tienes alrededor no salió por arte de magia, tuvo que haber un creador. Tú eres una creación de Dios. Cuando nos vemos al espejo, como diría Antulio, porque es él, bonitos y gorditos, sí, él. Entonces, vemos que eso es una creación de Dios. Tú y yo somos una creación de Dios y creo que cuando nos vemos lo podemos manifestar. Así es, así es. Y la forma en la que nuestro cuerpo está hecho, yo en los últimos 3 meses, cabal, he estado tratando de entender un montón de cosas de la alimentación para ayudar a mi cuerpo a sanar. Y digo yo, es impresionante cómo alguien puede creer que algo de esto fue hecho al azar. Cómo alguien puede creer que explotó algo y entonces todo sucedió. Es que es perfecto cómo los alimentos entran en nuestro cuerpo, cómo los nutrientes, cómo nuestro cuerpo usa cada cosa diferente. Es una cosa impresionante. Sí, así es. Y creo que, bueno, Mafi, tú, ¿verdad? Más que Néstor y que mi persona lo puedes entender, ¿verdad? Cómo se forman los bebés en el vientre de su madre, ¿verdad? Ustedes, cómo uno va viendo ese desarrollo, ¿verdad? Nosotros como padres lo vemos desde afuera, ¿verdad? Pero comenzamos a experimentar todo eso cuando vemos ya a nuestro bebé en brazos, ¿verdad? Yo estoy a punto de celebrar ya cumpleaños de mi hijo más grande, de Máximo. Y ¿saben qué? Ustedes, yo lo veo ahora, está a punto de alcanzarme en estatura y digo, yo no entiendo cómo es que crece, ¿verdad? Ajá. Pero decía John Baker, a veces se necesita más fe para creer que no existe Dios que para creer. Y muchas veces, entiendo, muchas veces hacemos lo posible porque Dios no exista. Porque si existe, entonces tendremos que rendirle cuentas a un creador, ¿verdad? Y da pavor creer que si realmente existe Dios, yo voy a tener que rendirle cuentas. Pero entonces esa siguiente verdad nos va a ayudar porque no solo existe, nos ama, le importamos, ¿verdad? A ustedes. Así es, así que vamos a arrancar con la verdad número 2. Ya vimos que primero Dios existe y ahora la verdad número 2, usted le importa. Y como la mayoría de la gente cree que Dios existe, la cuestión real es, ¿qué clase de Dios es? ¿Será que realmente le importo? Y la razón por la que muchos de nosotros no sabemos si realmente le importamos a Dios es que en realidad no sabemos cómo es Dios. Lo cierto es que a veces cuando no tenemos la información correcta nos la inventamos. Sí, mea culpa. Decimos Dios tal como yo lo entiendo. Dios es así. Mi concepto de Dios es este. El simple hecho de que tengamos ciertas nociones acerca de Dios no significa que sean correctas. Nuestra manera personal de concebir a Dios no es lo que importa. Lo importante es la verdad acerca de quién es Él. Y muchas veces no tenemos la información correcta. 2 jovencitos en una escuela católica se habían venido portando muy mal y fueron enviados a la dirección de la escuela en varias ocasiones. La directora sabía que lo que realmente necesitaban era tener a Dios en sus vidas, así que mandó a llamar al primero. Lo hizo sentar y le dijo, quiero hacerle una pregunta, jovencito. ¿En dónde está Dios? La pregunta asustó tanto al estudiante que no supo cómo contestar. Se quedó ahí sentado. Ella le preguntó 3 o 4 veces, ¿dónde está Dios? El joven siguió sin responder. Ella le asignó la tarea de ponerse a pensar en esa pregunta y lo mandó salir de su fila. Mientras salía el otro muchacho al que ahora le tocaba el turno de ver a la directora, le preguntó al primero y le dijo, ven, oye, ¿qué pasa aquí? El primer joven dijo, no sé, pero parece que Dios se ha extraviado y nos están echando la culpa a nosotros. A veces nuestras concepciones erradas de Dios confunden nuestra imagen de Él. Y desafortunadamente muchos piensan que Dios se parece a alguno de sus padres. Las personas que tuvieron padres abusadores tienden a pensar que Dios el Padre también recurre al abuso. Aquellos que tuvieron madres apáticas y no amorosas pueden pensar que Dios es indiferente y rencoroso. Y los que tuvieron algún motivo
para temer a sus padres, tienden a sentir pavor de Dios. Hasta que entendamos el verdadero carácter de Dios, no podremos confiar completamente en Él. Es difícil confiar en algo o en alguien que no conocemos ni entendemos. A Dios gracias, tenemos un Dios que se interesa en nosotros. Somos importantes para Él. Cuando pienso en esta última parte que leía Mafi, somos importantes para Él. Yo puedo pensar cuando el Salmo dice que Él, y regresando a lo que vos decías del vientre, es cómo nos entretejió en el vientre. Y insisto, las mujeres pueden entender más eso que nosotros porque a veces no pueden ni agarrar una aguja. Pero cuando hablamos de entretejer es agujas, es puntadas, es un detalle. Y si Dios tuvo la paciencia, el detalle de entretejernos en el vientre de nuestra madre, ¿cómo no le va a importar todo lo demás? ¿Cómo no le van a importar tus planes? ¿Cómo no le van a importar tus proyectos? ¿Cómo no le van a importar tus sueños, tus frustraciones, tus anhelos? Dios es grande, Dios es poderoso, pero lo más importante es, Dios es un Dios que te mira de manera individual, no nos mira en masa. Sí. No nos mira así como que, en serie, ¿verdad? Dios no nos fabricó en serie. No. Somos tan diferentes ustedes. Algunos nos hizo, quisiéramos haber sido más altos, ¿va? Pero no nos hizo tan altos. Nos hizo con color de piel diferente, físicamente diferentes. ¿Cómo no va a tener cuidado de todo lo demás? Así es. A mí me parece impresionante cómo hasta entre hermanos somos tan diferentes. Yo veo a mis dos hijas y es que son polos opuestos. Y digo, solo al Señor se le pudo haber ocurrido cada una de las combinaciones, ¿verdad? Y entonces, cabal, esa individualidad. Y a mí, en lo que leíamos ahorita, parte de lo que me impresionaba era cómo nos dice el autor que proyectamos lo que conocemos en Dios, ¿verdad? Y entonces, cómo muchas veces podemos decir, sí, Dios existe, a Dios le importo, pero si yo nunca me sentí importante para mis papás, realmente no puedo interiorizar qué es que le importe a Dios. Y cabal, cuando pensaba yo en esto, hace varios años yo tuve la oportunidad de vivir en California y mi papá, honestamente, nunca estuvo presente en mi vida. Y entonces yo me recuerdo que él me decía, voy a llegar por ti a las 3 y yo estaba a las 5 o 6 de la tarde esperándolo y nunca llegaba. Y así pasaban muchas cosas, los actos del colegio, yo siempre estaba, cuando uno está buscando entre toda la gente, nunca lo encontraba. Y entonces estaba viviendo sola en California, un día me quebró el Señor. Ahora sé, viendo para atrás, que esa soledad que yo sentí era el Señor quebrando algo en mí. Y entonces yo, Señor, no entiendo qué me pasa, no sé qué siento. Y me recuerdo que el Señor me dijo, dibuja. Yo no soy dibujante, no soy buena, no soy artista, se los prometo. Y entonces agarré mi cuaderno, donde normalmente escribo, eso sí me gusta escribir, y empecé a dibujar. Yo, Dios, ¿qué dibujo? Y empiezo. Ustedes me llevó a dibujarme a mí en la ventana, viendo hacia afuera. Y entonces el Señor me dijo, yo sí voy a llegar. Yo sí voy a cumplir mi palabra. Si yo te digo que voy a llegar al cuarto día, yo voy a llegar al cuarto día. Y creo que eso me quebró a entender que aunque yo sabía que a Dios le importaba, porque ya había tenido este encuentro con Dios, a Dios sí le importa y no puedo proyectar las faltas de mi papá en mi Padre Celestial. Él fue humano y cometió sus errores, pero mi Padre Celestial no me va a fallar. Y creo que es lo mismo que tenemos que entender hoy. Tu Padre Celestial no te va a fallar. Tu Padre Celestial no te va a atropellar para hacer su voluntad en tu vida, que tal vez sentiste que tus papás te atropellaban porque había que hacer algo de cierta forma y esa era la única. Dios no es así. Entonces comencemos y preguntémosle, Señor, ¿qué estoy trayendo de mi relación con mis papás y te la estoy forzando a mi relación contigo? Wow, qué impresionante eso, Mafi. Porque muchas veces hacemos eso, como decís, forzamos. Es que así tiene que ser Dios. Es que Dios tiene que... Dios ha de ser así, ¿verdad? Dios ha de estar enojado conmigo. Y muchas veces nos vemos así en medio de circunstancias adversas, ¿verdad? A mí me ha sucedido muchas veces en una circunstancia adversa. Lo primero que hago es yo autocondenarme. Y no digo no nos examinemos. Lo que digo es que muchas veces digo no... ha de estar enojado, ¿verdad? Tiene razón, ¿verdad? Y uno como que no, tiene razón, yo no me ayudaría a mí. Y uno mismo comienza a condenar eso y comienza a atribuirle a Dios esas fallas o esas faltas y proyectar en Dios esa naturaleza humana. Ahora,
Dios nos conoce, Jesús nos conoce en cuanto a nuestra humanidad y nos conoce también y se apiada de nosotros porque nos conoce también. Pero Dios no se queda con esa falencia humana. Dios es Dios y entonces hace algo al respecto. Dios puede hacer algo al respecto y es cuando entendemos que Él va a ser diferente y tenemos que conocerlo día a día. ¿Verdad? Ustedes, no puedo yo decir que ya conozco a Dios. Yo tengo un atisbo de quién es Dios. Sí. Yo le tengo que conocer todos los días y tengo que llegar a buscarlo todos los días porque, ¿saben? Necesita mi alma conocerle, necesito conocer cómo es Él. Y lo que sucede es que poquito a poquito uno va conociendo más, ¿verdad? Y ahora sí, reflejémoslo al modelo de humanos imperfectos, pero esa relación que Jesús decía, ustedes siendo humanos, ¿verdad? Siendo padres, ¿verdad? Aun cuando son así malos. Si su hijo les pide algo, no le dan algo malo. Y saben ustedes, yo en esa relación con mis hijos, muchas veces veo la misericordia que Dios ha tenido. Digo yo, no sé cómo me amas tanto. Pero entonces es de irle conociendo, ¿verdad? Es de irle preguntando. Mira, ¿y qué más decís? ¿Y qué más preguntas? Y ahí está la Biblia. Amigos, la palabra profética segura es la palabra de Dios. Ya podemos ir ahí y entonces vamos a poder sopesar y poder contrastar cualquier palabra humana y vamos a poder, cualquier consejo humano, llevarlo ahí y decir, ¿esto diría Dios? ¿Así se comportaría Dios? ¿O será que Dios llegaría aún al cuarto día y haría su voluntad? Y su voluntad siempre va a ser buena, agradable y perfecta, como decía Néstor. De verdad que yo quiero animarte a, si en algún momento tú has pensado que Dios no te ama, que tú no le importas, yo quiero recordarte que le importas tanto a Dios que Él decidió mandar a su único hijo a morir por ti, a morir por ti, a morir porque tú y yo merecíamos la muerte. Y sin embargo, Él dijo, no, mi hijo muere por ti para que no mueras y tengas vida eterna junto conmigo. No hay amor más grande que ese. Y cuando tú te sientas solo, una de las cosas que nosotros hacemos es olvidarnos de Dios. Cuando tú te sientas solo, recurre a Dios. Él está a una llamada. Jeremías 33:3. Ese no se te puede olvidar, 3:3. Jeremías 33:3. Dice, clama a mí y yo te responderé. Esa es una promesa que Dios tiene para nuestra vida. Clama a mí, yo te responderé. Imagínate cuánto le importas a Dios que Él dice, clama a mí, yo te responderé. Y yo quiero animarte hoy a que si tú en algún momento sientes que y has comparado a Dios, tal vez has comparado a Dios, como lo decía Mafi, con tu papá, con tu mamá, con un tío, con un primo, y has comparado a Dios, ¿sabes qué? ¿Qué tal si lo comparas con la Biblia? Él tiene tanto amor para ti que dejó su palabra ahí, para que tú puedas leerla, para que tú puedas recibir esas promesas que Él tiene para ti. Y Él dejó eso para ti. Así que yo hoy quiero invitarte a que hagamos una oración. Y le voy a pedir a Mafi si nos puede guiar en esa oración. Y tal vez tú has sentido que no le importas a Dios. ¿Qué tal si hoy le dices, Señor, quiero sentirte? Señor, quiero verte. Quiero ver, como le dijo Mafi, cómo tú me miras. Porque sabes, Dios te hizo físicamente diferente. Él te mira de una manera. Y como es tu fabricante, Él tiene ahí el manual, Él tiene ahí las instrucciones de cómo te hizo. Y si tú sientes que no tienes un propósito, ¿qué tal si te acercas a Dios y le dices, dime cuál es mi propósito, dime cómo me hiciste? Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque sabemos que este tema y lo que hemos estado hablando, eres tú hablando a alguno de nuestros amigos escuchando, Señor. Es tu voz, es esa señal, es esa palabra que alguien te estaba pidiendo hoy en la mañana, Señor, para seguir adelante, Señor. Y de verdad te pedimos que tú hagas sentir a cada una de las personas que nos están escuchando ese amor que solo puede venir de ti, Señor, que puedas hacerlos sentir esa convicción de que tú estás ahí con ellos, Señor, que tú puedas traer paz a su corazón, que puedan saber y creer en su mente y en su corazón que tú existes, pero que tú estás interesado en ellos sobre todo, Señor. Yo te pido que a lo largo de este día nos reveles a cada uno de nosotros cómo nos ves, Señor. Que a lo largo de este día podamos estar atentos a esas palabras que vienen de parte tuya, que pueden venir de cualquier lugar, Señor. Que podamos recibir ese abrazo tuyo
en cada momento que venga, Señor, que podamos saber que somos tu preciada posesión, tu tesoro apartado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vaya con Dios. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos diferentes comentarios, diferentes experiencias donde Dios se ha manifestado a través de una provisión, a través de una sanidad, en una enfermedad. Dios existe y como hemos estado viendo vamos a ver tres verdades. Ya vimos dos, va a aparecer una imagen en pantalla, yo quiero que tú la veas. La primera es Dios existe y vimos cómo el autor nos lleva a esa existencia de Dios. Número 2, usted le importa a Dios. Él sabe de su situación y a Él le importa su situación. Y número 3, Dios tiene el poder para cambiarlo. Así que ahora vamos a seguir con nuestra lectura de nuestro libro 8 decisiones sanadoras de John Baker y le voy a pedir a Mafi si podemos arrancar con la lectura, Mafi. Sí, empezamos con el subtítulo, dice a usted le importa a Dios, Él sabe de su situación. Dios conoce nuestras heridas, complejos y hábitos. Él conoce todo lo bueno y todo lo malo. Cuando hemos tenido una semana, un mes o toda una vida llena de dificultades, podemos pensar que a nadie le importa, pero estamos equivocados. Dios lo sabe. Quizá pensemos, nadie sabe cuánto lucho por romper este hábito. Dios lo sabe. Tal vez pensemos, nadie conoce la depresión y el temor que experimento. Dios lo conoce. Él lo sabe todo y le interesa. Nada escapa de su atención. ¿Escuchó eso? Le interesa. El rey David tuvo muchos motivos de tristeza en su vida y dijo acerca de Dios: tú has visto mi aflicción y conoces las angustias de mi alma. Dios ve la crisis por la que usted pueda estar pasando ahora mismo. Su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Dios está con usted en su dolor y Él puede ayudarle a superar sus heridas, complejos y malos hábitos. ¿Sabía usted que Dios lleva un registro de todas y cada una de las lágrimas que han rodado por su rostro? Esta hermosa afirmación la encontramos en el Salmo 56, verso 8. Y dice, tú llevas la cuenta de mis huidas. Tú has puesto mis lágrimas en tu redoma. Más bien, las has anotado en tu libro. ¿No es algo increíble? Usted nunca jamás ha derramado una lágrima que Dios no haya visto. Nada se ha escapado de su amor. Nada existe fuera de Él. Dios está con usted y está al tanto de todo lo que ha pasado, le está pasando y le pasará. Dios vela por usted. Nada escapa de su mirada. A veces nos gustaría que Dios no viera todas las malas decisiones que tomamos. Eso es cierto. El hecho es que nada queda fuera de su registro oficial. A Dios no le espanta su pecado. Él sabía que iba a suceder antes que usted. Hasta sabe por qué lo hizo cuando usted lo ignora. Él conoce sus días buenos, sus días malos, sus decisiones necias y todos sus secretos. Para que se asombre, Él de todas las maneras le sigue amando. Ahora veamos, sí, ustedes, es impresionante eso, ¿verdad? Me conmueve esto, la verdad me conmueve. De cómo le importamos a Dios y cómo Él tiene ese cuidado. A mí me asombra que las lágrimas, ustedes tienen hasta el control, el registro de nuestras lágrimas, las veces que hemos llorado, que decimos nadie nos está viendo, tal vez hasta nos ponemos la almohada encima y nos tiramos en la cama y ahí Dios lleva ese control. Si Dios lleva ese control de eso, ¿cómo no le vamos a importar en todas las demás cosas, Rick? Saben que yo le decía eso recientemente a uno de mis hijos y les decía, mira, Dios sí tiene cuidado de las lágrimas que derramamos. Y cuando David estaba hablando de esto, lo que David estaba contando es, ¿tú sabes cuántas veces he tenido que huir? Y me han acusado erróneamente e injustamente. Tú has visto cuántas veces he llorado. Y estoy seguro que has conservado todo eso y te has dado cuenta. Eso, ¿verdad? Ustedes te has dado cuenta. Yo sé que te has dado cuenta, pero es no atribuirle a Dios, bueno, te diste cuenta y no hiciste nada, sino es, yo sé que estás haciendo algo, yo sé que vas a orar y en medio de eso
Yo estoy seguro que muchas veces tenemos necesidad de oración, ¿verdad? Y no sabemos con quién ponernos de acuerdo. Quiero aprovechar para darle 2 noticias. Una de ellas es que usted puede compartirnos al más 502 30 43 88 88, anteponiendo la palabra oración. Usted nos puede compartir un motivo de oración que usted tiene. Estos mensajes son privados. Si usted quiere que le contactemos de vuelta, nos puede poner ahí su nombre y su número telefónico, ¿verdad? Al que le contactemos, ¿verdad? Y usted va a recibir una llamada de un equipo de intercesión, de oración, para poder acompañarle y ponerse de acuerdo. Esto no es porque si ora alguien más va a funcionar. Esto es para ponernos de acuerdo. Y como decía Jesús, lo digo así para que sepan todos que nos escuchas. Y número 2, quiero invitarles a... Usted puede conectarse a las redes sociales de Iglesia Vida Real, ¿verdad? A las 6, a la 1 y a las 9 de la noche. 6, 1 y 9 de la noche para poder unirse a un tiempo de oración. Y ahí usted va a poder escribir su oración. ¿Y para qué es esto? De vuelta, no es para que un pastor o alguien súper ungido, súper escuchado por Dios, ore por usted. Claro, vamos a estar orando un equipo ahí, pero lo importante es, usted se pone de acuerdo y usted también ora. Y en medio de eso vamos a entender, Néstor, que Dios quiere cambiar nuestra situación. Así es, y que a Dios le importamos. Y eso es lo que estamos viendo, que usted le importa a Dios y a Él importa. No solo lo que acabamos de ver, sino también nuestra situación, Ricky, si nos ayudas a seguir en la lectura. Así es. Y entonces continuamos y dice, a Él le importa su situación. Dios no solamente sabe de su situación, también le interesa tanto como a usted. Dios no hizo y sabe de qué nos hizo y sabe de qué estamos hechos. Él sabe que somos criaturas frágiles. Dios quiere ser el Padre que muchos de nosotros nunca tuvimos. Él es compasivo y se enternece con nosotros. Por eso nos dice, con amor eterno te he amado. A Él le interesamos cuando le servimos y cuando no, cuando acertamos y cuando nos equivocamos. ¿Cómo puede Dios amarnos e interesarse en nosotros cuando nuestras vidas son un desastre? Esto se debe a que su amor por nosotros es incondicional. No está basado en nuestro desempeño, está basado en su carácter divino. ¿Cuánto le interesamos a Dios? Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No existe un amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Y esto es exactamente lo que Jesús hizo por usted y por mí. A Dios le importamos tanto a ustedes, que mandó, y lo leíamos hace un momento, a su único hijo a morir por nosotros. Pero el autor menciona algo aquí que a mí me parece importante, y es: el amor de Dios es incondicional. Y esa palabra incondicional a mí me gusta mucho, porque ¿sabes qué es incondicional? No hay condición. Dios te ama no porque hiciste esto, no porque vas a hacer esto, no porque diste esto. No, Dios te ama sin condición, así como eres. Yo recuerdo a una persona que dijo, no, es que yo soy demasiado pecador para acercarme a Dios. Cuando peque menos, entonces me voy a acercar. ¿Sabes qué? No, a Dios no le importa cuán pecador tú eres. Él te ama. Incluso con el pecado más grande que tú puedas creer que tienes, Él te ama y Él tiene la capacidad de perdonarte ese pecado. No importa cuánto tiempo has estado tú alejado de Dios, Dios de todos modos te recibe. Aquel hijo pródigo se fue, malgastó la herencia de su padre y regresó. Él dijo, aunque sea, regreso como un siervo. Y el padre le dice, no, tú eres mi hijo. Y Dios hoy te dice, tú eres hijo. Él te recibe. Y ese amor incondicional, Él no está esperando nada a cambio. Él te ama sin condición. Él tiene los brazos abiertos para recibirte. Y es que estamos tan acostumbrados a ser aprobados o reprobados. O sea, desde que somos niños se nos premia el buen comportamiento y se nos castiga el mal comportamiento, y creemos que Dios es igual. Y ver esto y entender que es incondicional, o más bien que está basado en su carácter y no en mí, me quita el peso, y entonces puedo entregarle mi amor a Él por completo. Porque entonces ya no tengo que, no sé cómo decir, perform para Él. Ya no tengo que hacer y hacer y hacer para complacerlo, sino puedo descansar en que soy profundamente amado por Él, ¿verdad? Y aunque a veces eso pueda sonar increíble y difícil de creer, es la verdad, porque esa es la esencia de Dios.
Y saben, amigos, yo cuando escuchaba, Néstor, esa afirmación que alguien te hacía, soy muy pecador para acercarme a Dios, yo le quiero contar algo. Todos nos hemos acercado a Dios en el punto más alto de nuestro pecado. No porque no sigamos pecando, sino porque ese era el punto donde más nos dolió, que tuvimos que admitir que necesitábamos de Dios. Sí. Y de eso se trata esta temporada, admitir que nos duele tanto y que no hemos podido hacer nada ustedes. Y cuando te duele tanto y pedís ayuda tratándote de convencer de una cosa, que Dios quiere ayudarte y que puede ayudarte. Y la noticia es, Dios quiere y puede. Entonces nos va a ayudar en medio de una herida, ¿verdad? De cualquier persona. No hay persona que nos haya herido que Dios no pueda sanar esa herida. Nos puede ayudar en medio de cualquier mal hábito. No hay hábito tan profundo, tan arraigado que casi creemos, así soy y así voy a morir, que Dios no pueda cambiar y quitar de nuestra vida. Herida, mal hábito y cualquier complejo ustedes. Y en medio de esos complejos, el Señor metió sus manos y recuerdo cuando me rescató y le puedo decir, puedo entender cada vez que ese complejo quiere regresar a mí, ustedes digo, no, pues si ya Dios me sacó. Y entonces tengo que decidir, regreso a Él porque me quiere ayudar y porque ya se ha probado que me pudo ayudar. En el momento más profundo de mi pecado, Dios hizo algo en esto. Así es. Pero ahora vamos a seguir con la verdad número 3. Ya vimos 2. Dios existe y a Dios le importo. Pero ahora, Ricky, viene esa verdad número 3 del poder de Dios. Así es, y es que Dios tiene el poder para cambiarlo a usted, a mí y a nuestra situación. Y sabe, a veces Dios le cambia a usted, otras veces Dios cambia su situación. En algunos casos cambia a ambos. Él tiene el poder. Es difícil comprender la magnitud de este poder, yo lo entiendo. Por eso el apóstol Pablo imploró por nuestro entendimiento. Pido, dijo Pablo, también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Y si Dios puede levantar a Jesucristo de los muertos, ciertamente puede levantar una relación muerta. Puede liberarnos de una adicción. Puede quitarnos nuestra culpa y vergüenza. Puede ayudarnos a cerrarle la puerta al pasado para que los malos recuerdos dejen de fastidiarnos. Dios tiene el poder para cambiarnos y cambiar nuestra situación. La Biblia dice, además que nada, es difícil para Dios, dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. La situación en la que se encuentra ahora mismo puede parecer irremediable, pero no lo es. De hecho, en nuestra familia de Celebremos la Recuperación hemos tenido miles y miles de personas que estaban en situaciones muy difíciles y ninguno de ellos podía cambiar su situación contando solo con sus fuerzas. Y tampoco se les ocurría que ellos o sus circunstancias pudieran cambiar, pero así fue. Y ¿sabes qué? Dios tiene el poder de cambiar tu situación. Dios tiene el poder de cambiar ese pasado que te ha perseguido, esas heridas que te han hecho. Dios tiene el poder para sanarlas. Dios puede cambiarte a ti y puede cambiar la situación. Y muchas veces nosotros creemos que Dios no puede cambiar la situación. Pensando en esta porción, recordaba cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y cuando llegan al mar, viene el ejército egipcio persiguiéndolos y el mar enfrente y aparentemente no hay salida. Y muchas veces nosotros estamos en situaciones así donde no hay salida y en nuestras fuerzas definitivamente no hay salida. Si nos vamos para atrás está el ejército egipcio ahí y si nos vamos al frente nos vamos a ahogar. Entonces no hay salida. Creemos que estamos, como comúnmente decimos, entre la espada y la pared. Y muchas veces tenemos fe para creer que Dios puede cambiar la situación de otra persona. Dios puede ayudar a alguien más, pero cuando se trata de mí, yo digo, no, de plano Dios conmigo, sí, no. Él está muy ocupado, él de plano con Ricky, sí, porque él tiene 4 hijos, ¿verdad? Entonces, por eso es que pone muchos ejemplos de hijos, por los hijos. Totalmente, Pero, solo historias de ellos tengo. Pero entonces pensamos que Dios puede cambiar a alguien más, pero no a nosotros. Pero ¿sabes qué? Dios puede cambiar la situación en donde estás. Y te quiero poner otro ejemplo. El pueblo de Israel, el mar se abrió y pudieron cruzar en seco.
y el mar se cerró y hundió al ejército de Egipto. Pero también pensando en José, imagínate la situación. José se despierta un día en la cárcel, como tenía muchos días de despertarse en la cárcel. No sé si se podía bañar o no se podía bañar, pero se despertó en la cárcel. Pero ese mismo día, su situación cambió tan radicalmente que en la noche él durmió en el palacio. Así Dios puede cambiar tu situación en un día. En un día Él puede cambiar la situación de tu vida. Yo me ponía a pensar también en la mamá que nos compartió su testimonio hoy, que decía que con 60 quetzales en la bolsa se mantuvo una semana y no le quedó nada más que confiar en Dios. Y eso era todo lo que necesitaba en realidad. No los 60 quetzales, sino esa confianza puesta en el Señor. Y creo que muchas veces nos enfrascamos tanto en el problema en el que estamos, nos enfrascamos tanto en la adicción, en la carencia, en la falta de carácter que percibimos de nosotros mismos, que se nos olvida que tenemos un auxilio que es más grande que lo que podamos creer que es la solución temporal. Y hace más o menos año y medio, Javi, la que es mi hija más chiquita, se enfermó. Y yo me recuerdo que yo empecé a orar y me empecé a afanar muchísimo, muchísimo. Y era la primera vez que una de mis dos hijas se enfermaba a ese nivel. Ella ni siquiera se podía parar, estaba así súper aguadita. Y entonces yo me recuerdo que oré, pero fue bien interesante porque le dije, Señor, tú eres bueno, tú eres mi padre y me amas, tú eres su padre y la amas, así que yo te la entrego. Y la verdad que fue bien difícil. Gracias a Dios estuvo bien y creo que el Señor ahí me dio una estrategia porque de verdad el Señor me dijo, adórame, 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 y empezamos a poner música y adorar a Dios y adorar a Dios y adorar a Dios. Y con esa adoración vimos cómo se empezó a levantar. O sea, la adoración empezó a levantar su ánimo, su cuerpo y sus fuerzas. Pero muchas veces tenemos que llegar a ese punto donde, ay, ya, Señor, de verdad, te lo entrego, ya no puedo. Y entonces es cuando, si creen, verán la gloria de Dios. Así es. ¿Verdad? Y entonces creemos y ponemos toda nuestra fe, pero es hasta que llegamos a ese punto donde renunciamos a, yo sé cómo puedes arreglar esto, Señor, a te entrego y tú arreglarlo como tú querrás, ¿verdad? Así es. De hecho, les cuento que Juan 11:22 significa tanto para nosotros con Florecita porque fue el pasaje que Dios nos dio cuando estaba nuestra hija Gigi, la chiquita, ¿verdad? A punto ya de morir, ¿verdad? Y no sabíamos qué hacer. Y recuerdo que en medio de eso le digo, Señor, ¿qué me quieres decir? Ya no sé cómo orar, ya oré en lenguas, ya oré de todas las maneras, ya no sé ni qué hacer. Y recuerdo que pone en mi mente Juan 11:22 y en lo que medio recordaba, ¿verdad? Y dije, Juan 11, ¿verdad? Ustedes estaban en el hospital. Juan 11, ¿qué es Juan 11, Señor? No. Me decís algo más concreto, ¿verdad? Y me insistía ese pensamiento. Así que voy y comienzo y cuando medio abro la Biblia dice Juan 11, dice la muerte de Lázaro. Y yo, no, Señor, ¿qué vas a hacer? Y me dice, lee. Y voy y es cuando Marta dice, mas ahora sé que lo que pidas al Padre te dará. ¿Y sabe qué? Clamamos y le dijimos, Señor, ¿sabes qué queremos? Y por eso el Señor en ese momento tuvo misericordia. Eso no quiere decir que quien no ha tenido respuesta a su oración afirmativa, ¿verdad? Ustedes una respuesta positiva no quiere decir que Dios no le escuchó. Solo en esa ocasión Dios nos oyó así. En otras no ha sido ese el resultado. Pero entonces entendimos, Dios quiere hacer algo. Dios nos estaba diciendo, quiero hacer algo, solo déjame de aturdir con todas tus recomendaciones. Yo puedo y quiero hacer algo. ¿Y saben qué? Lo hizo. Y por eso es Néstor que, como bien decías, tiene 4 hijos. Pero cuando me preguntan, ¿saben qué hobby tenés? Yo no tengo hobby, yo tengo 4 hijos. Tengo suficiente que hacer. Entretenido siempre estoy, Mafi. Pero, ¿sabes, Ricky? Podemos llegar a pensar, tú sos pastor. Por eso te pasan, o sea, por eso tú puedes recibir la respuesta positiva de Dios. Pero yo me lo merezco, yo me merezco esto que me está pasando. Wow. Puedo llegar a sentirme, es culpa de mi pecado que llegué a donde estoy. Entonces, ¿cómo Dios me va a querer sacar de ahí? ¿Verdad? Pero
pero tenemos una esperanza y al final a mí me fascinó. Yo este año estudié Levítico, que siempre había sido un libro que pasaba muy rápido. Sí. Y ver todos los rituales y decir, Jesús, tú los cumpliste todos. Así es. Yo tendría que hacer todo esto todos los días para entrar a tu presencia y tú los cumpliste todos. Y de verdad tenemos a Jesús, que es esa puerta por la que podemos entrar y tener acceso al Padre. Amén. Así es. Y tú mencionabas algo importante, Mafi, y es el acceso que tenemos al Padre. Ahora, por ese acceso que nosotros tenemos al Padre, porque creemos en Dios, porque sabemos que le importamos y que Él tiene poder, sabemos que Él puede cambiar nuestra situación. Pero tal vez tú sientes que no tienes acceso al Padre. Hoy quiero invitarte a que hagamos una oración donde tú le digas, Señor, yo quiero que tengas acceso a mi vida y yo quiero tener acceso directo a ti como Padre. Si tú no lo has hecho, hoy quiero invitarte porque Dios quiere ser el centro de tu vida. ¿Qué tal si repites esta oración conmigo y le dices, Señor Jesús, hoy quiero acercarme a ti? Tal vez no lo he hecho con anterioridad. He estado separado de ti, pero hoy quiero acercarme a ti. Y quiero pedirte que seas tú el centro de mi vida, que seas tú el que me provees, que seas tú el que cambies mi situación, que seas tú el que dirijas mi vida, porque la he estado tratando de dirigir en mis fuerzas. He tratado de dirigirla con mi sabiduría y no ha sido bueno. Hoy, Señor, quiero que tú dirijas mi vida. Quiero someterme a tu voluntad y confiar en tus planes, porque sé que tus planes son perfectos. Te amo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y de verdad gracias por hacer esa oración. Y hay algo importante, y es la palabra de Dios. Y yo quiero que Mafi, si nos puedes ayudar con ese versículo que yo creo que puede quedarse en el corazón de cada uno. Sí, yo quiero compartirles Hebreos 11:6, que dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Wow, y hoy vimos tres cosas. Hoy vimos tres verdades. La primera es que Dios existe, la segunda es que usted le importa a Dios y la tercera es que Dios tiene el poder para cambiar a usted y a su situación. Quédese con esas verdades ahí. Usted va a ver cómo cambia su vida, mi querido Ricky. Así es. ¿Y sabe qué promesa tenemos el día de hoy, amigos? Es que nos ama y nos está escuchando. Así que como Marta le dijo a Jesús, yo sé que lo que pidas al Padre te dará. Creamos que Dios nos está escuchando. Ha sido un placer, un privilegio poder compartir con ustedes de la mano de Mafi de Grotebol, de Ricky, el Toro Cise y su servidor Néstor Villela. Gracias por estar con nosotros. Lo invitamos a que mañana, también a las 6 en punto de la mañana, se conecte en su programa Vaya con Dios. Hoy le decimos que no vaya solo ni mal acompañado. Hoy le decimos Vaya con Dios.